Que el Señor los bendiga, y hoy la palabra que tenemos está en el Salmo 107. Permítanme leerlo. Dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, ¿no? Y vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Y en esto dice el texto, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Y luego dice: den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. ¿No? Esto es muy importante entenderlo, porque nos lleva a nosotros a entender que el Señor nos sostiene, ¿no? Entonces, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo, ¿no? Entonces, a ver, estamos aquí. Ok, miren, el texto del verso 11: porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo, humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Yo quiero quedarme aquí en este texto, enfatizarlo, que el Señor, en la forma como Él está actuando en nuestras vidas, Él envía su palabra y nos sana y nos libra de la muerte. Yo quiero que me permitan hacer una oración con ustedes. Digan: Señor, dirígenos hoy a entender tu palabra de tal forma que la verdad presente que tú tienes para nosotros en esta semana, este día, tu Espíritu Santo nos permita recibirlo, para que tu gloria y tu poder se manifieste en nuestras vidas y en la vida de aquellas personas
a quienes nosotros podemos llegar en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra vecindad. Señor, queremos que tú te glorifiques en este tiempo de cuarentena y tú te glorifiques en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor envió su palabra, ¿no? Y los sanó y los libró de la muerte. Leí desde el verso 1 para que podamos entender el contexto del Salmo. En el Salmo definitivamente tenemos un contexto en donde hay personas que están siendo afectadas por estar unos en el desierto, otros en manos del enemigo, otros afectados, como dice, en explotación. Ok, cualquiera sea la circunstancia, hay el grado en que muchos están a punto de morir y están afectados. Ok. Si bien es cierto, allí hablamos o leemos en el Salmo que se refiere también a que el pueblo estuvo vagando en el desierto, etcétera, etcétera. Es casi una síntesis en la que se ve diferentes momentos en los que ha estado el pueblo de Dios afectado y sufriendo o diferentes circunstancias que afligieron sus vidas. En, en ese hecho, mejor dicho, del sufrimiento, es que podemos nosotros aplicar esto al sufrimiento que cualquier cristiano hoy pueda tener. Algunos de repente están en este mismo instante afligidos porque el gobierno ha decidido una cuarentena justo cuando empezaban a desarrollar algún emprendimiento, pero que ahora con cuarentena el tal emprendimiento puede verse afectado. O aquellos que van a empezar a perder trabajos, porque la cuarentena pasada hizo que muchos miles perdieran su trabajo. Acuérdense, cuánta gente vimos caminando que se iba a la sierra, a la selva, se iban caminando para volver a la tierra de donde ellos vinieron por razón de que ellos estaban totalmente afectados, ¿no? Yo creo que ahí es donde nosotros vemos que ese hecho fue muy, muy duro, como se dice, y nos permitió ver mucha gente sufriendo en ese contexto, ¿no? Yo creo que ahí hemos tenido una experiencia muy evidente, ¿no? Yo creo que lo que el Señor nos permitió ver en esa época fue ver el sufrimiento de muchos que perdieron trabajo, casa, no había cómo sostener a la familia y tuvieron que regresar a sus tierras, a sus lugares natales. Esta es una nueva cuarentena, es un nuevo tiempo en el que todos vamos a tener historias nuevas, quizás parecidas a la anterior. Hay algunos que se han enfermado en
en el lapso de estos meses, tanto fines de diciembre, enero, se han enfermado y han entrado en el problema de la contaminación del coronavirus. Y hay algunos que han estado, mejor dicho, están en posiciones delicadas y necesitan que Dios les dé una palabra. Y yo creo que esta es la palabra que el Señor está permitiendo que sea enviado para cada uno de ellos, porque el texto es literal. Dice, el Señor envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Estoy usando la nueva Biblia latinoamericana de los hispanos. Permítanme revisar la Biblia. El texto que estamos usando es, a ver, permítanme, es la nueva Biblia de los hispanos. Esa es la que estoy usando en este instante. La nueva Biblia de los hispanos, en esta versión, el Señor nos permite entender cómo la palabra es viva, eficaz. No solamente que es cortante, que hace discernir, sino que en este caso el Señor nos está trayendo vida. El Señor trae vida para ti. El Señor ya te dio a ti palabra. El Señor ya te dio a ti muchos textos, muchas promesas. Esto es como un cheque en el que dice, Señor, puedes cobrarlo. Te está dando la autorización. Envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Las promesas que Dios te ha dado, esas palabras, esos textos bíblicos que fueron una palabra que llenó tu corazón de alegría de saber que el Señor está preocupado por ti. Esos textos son los que hoy tú vienes a recordarle y decirle, Señor, tú me enviaste tu palabra y tú me traes sanidad y tú me libras de la muerte. Porque el Señor está allí, está fiel, está firme y está a tu lado. Sus ángeles están contigo. Miren, yo estaba escuchando el testimonio. En esta semana hemos tenido algunas reuniones con mi familia. Hemos estado viendo el proceso en el que entró una de mis hermanas mayores. Ella está en Washington, en Virginia, con todos sus hijos, sus nietos. Ella se afectó con el coronavirus y luego tuvo que ser internada. Y cuando fue internada, los médicos le dieron solamente 72 horas. Y le dijeron, si pasa las 48, vamos a tener optimismo, pero vamos a estar seguros que pase las 72 horas. Y fue así, ya ha pasado más de 72 horas. El Señor la ha sostenido y en el lapso de estar orando por ella, porque hay muchos grupos que oran, ustedes quizás también han estado orando, yo se los agradezco a nombre de la familia. Y hemos estado declarando que el Señor le trae ayuda, sanidad. Entonces, necesitamos que ustedes entiendan de esta manera. Cuando el Señor nos lleva hacia la oportunidad de interceder por los hermanos o personas que estén enfermas, tenemos que llevarles un texto en donde ellos sepan de que Dios está interesado en ellos o los ama y les está dando
la salida a esa circunstancia. Y esta es una palabra que podemos nosotros usarlo como un rema para ese fin, porque el Señor envía su palabra a aquellos que están en angustia, aquellos que están en dificultades, aquellos que claman al Señor, que están clamando en, en su, en su corazón. Algunos no pueden hablar, otros sí, y todos están siendo eh, tocados por Dios, porque el Señor los salva de sus aflicciones, porque Dios les envía su palabra y los sana y los libra de la muerte. Yo me imagino de que ustedes han estado orando esta semana por varias personas que conocen. Me imagino que ustedes han tenido la certeza de que Dios está dándoles unos textos. Ok, aquí está una palabra fundamental que es un rema para que sepas que sí, ese texto que te dio el Señor, ese texto que el Señor te permitió llevarle a esa persona enferma, es un texto que el Señor está enviando para que sea sanada, para que entonces sea librado de la muerte. Eh, una de mis hermanas mayores que vive aquí en Lima, el año pasado fue afectada por el coronavirus y estuvo también internada. Y ella contaba que al principio, los primeros días que estuvo presente, internada, se le presentó una voz femenina que le decía, ¿cuál es tu herencia? Y le preguntaba y le cuestionaba, porque ella le decía, yo soy herencia de Jehová, pero le decía, pero ¿cuál es tu herencia? Y estaba haciéndole casi pensar a qué se refiere. Y en un momento muy importante se escuchó una voz fuerte que con autoridad que dijo, ella es herencia de Jehová. Y esa otra voz nunca más se volvió a escuchar en esa habitación de hospital. Y entonces mi hermana entró en paz, en tranquilidad, y todos los días oraba, y los enfermos con quienes compartía la sala decía, ore por mí, y la otra persona, y todos se pasaban la voz, y ella era la que oraba por todos, mientras que ella estaba en ese cuidado intensivo. Fíjense cómo es que Dios está usando las diferentes circunstancias que, que nos vienen a suceder. No siempre, no siempre estamos en esa posibilidad de ver los detalles de los que están en cuidados, porque es muy difícil de que en esta época cualquiera visite a los enfermos, no dejan entrar a los hospitales. Pero fíjense cómo Dios obra con algunos de sus hijos, los creyentes. Mi hermana que estuvo el año pasado fue usada por Dios para que muchas personas que venían y estaban cerca reciban una palabra de aliento del Señor. Había una palabra que el Señor está enviando para ellos, para que sean sanados y sean librados de la muerte. Esto es un texto fundamental. Yo agradezco a Apóstol Álvaro una vez, él me escribió justo este texto cuando Lemmy estaba bastante mal, estaba en el hospital y estaba muy delicada. Estuvo hospitalizada bastante tiempo por un problema de estomacal, en los intestinos, hubo una complicación. Pero qué bueno que cuando el Señor nos dio este texto, nos envió su palabra, esa palabra trajo
la certeza de que Dios estaba sanándole, le estaba trayendo la sanidad específica que ella necesitaba y como dice el texto, nos libró de la muerte. El texto específico, como lo dice ahí, ¿no? Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Qué oportuno que es el Señor cuando Él envía su palabra para ti. Mira, es posible que tú seas uno de los encargados de ser emisario de Dios para esa palabra, ese texto que alguien necesita, ¿no? Alguien necesita una palabra y esa palabra la tienes tú, la envías y esa palabra va a ser la que va a sanar y va a librar de la muerte, porque muchas personas están clamando en su angustia y claman al Señor, pero el Señor los va a salvar, los va a sanar, pero las personas, los enfermos, necesitan un texto que les traiga confirmación de que Dios les ha escuchado. ¿Por qué? Su clamor está ahí, pero ellos no saben si el Señor les escuchó o no. Pero cuando tú envías esa palabra, o sea, mejor dicho, eres emisario de la palabra que Dios le envió, entonces entregas esa palabra, esa persona eh, empezará a percibir su sanidad y verá que el Señor los ha librado de la muerte. Yo agradezco cómo el Señor está haciendo en medio de todo este tiempo. Les cuento de mi hermana que en Virginia ha estado muy delicada. Todos sus hijos estaban orando, fueron a orar al estacionamiento del hospital porque no los deja entrar, oraban y cuando terminaron de orar, porque se fueron todos sus hijos de mi hermana, todos mis sobrinos estaban allí, preguntaron a los médicos si podían dejarlos entrar y le dijeron que sí. Y cuando entraron se sorprendieron de ver a mi hermana que estaba sentada, tranquila, leyendo su Biblia y teniendo la posibilidad de ver su televisión, estaba haciendo todas sus cosas, aunque estaba con oxígeno y todas esas cosas, con los cuidados intensivos, pero ella estaba sentada y tranquila. Pero qué importante es cuando la palabra de Dios está siendo recibida por uno de sus hijos. Ella estaba recibiendo palabras, o sea, ella misma, así como mi otra hermana que se enfermó el año pasado, ambos dan testimonio, que perciben que hay una familia, que hay un pueblo que están orando por ellos. Hermanos, nuestras oraciones no son en vano. Los que están orando en la mañana, en la noche, en la tarde, llegando la noche, todos los que están orando sepan, no son vanas nuestras oraciones, son oraciones que están percibiéndose en los lechos de enfermedad, en aquellos que están muy delicados, lo perciben porque ustedes están orando por ellos. Y ustedes saben que necesitan recibir esa palmadita de Dios. Lo están haciendo bien. Sigan haciéndolo. Sigan siendo emisarios de la palabra que el Señor está enviando para aquellos que necesitan ser sanados, que necesitan ser librados de la muerte. Seamos instrumentos de Dios. Escriban esos textos, envíen esos textos de la manera que ellos puedan recibirlo y de esa manera ellos, los que están enfermos, podrán confirmar que son escuchados por Dios, porque en su angustia ellos clamaron al Señor y el Señor los está salvando de sus aflicciones, pero necesitan saber que el Señor les envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Amén. Yo quiero que ustedes sepan que están haciendo algo bueno al orar, al interceder y al estar atentos por tantas personas que lo necesitan. Ahora, redoblar ese esfuerzo
para que todas aquellas personas que han entrado nuevamente en cuidados delicados, intensivos, sean también resguardados por Dios. Sean ustedes benditos. Yo quiero orar por ustedes. Quiero orar para bendecirlos, para dar gracias a Dios por el esfuerzo que están haciendo, todos los que están orando. Si quizás tú estás orando en algún grupo, gloria a Dios. Si oras en la casa con tu familia, gloria a Dios. Tú estás orando solo, en forma personal, damos gloria a Dios. Todos estamos siendo instrumentos de Dios, porque Dios pone en ti el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Permítame orar, Señor. Oro por los que en todo momento están orando, por aquellos que están siendo sensibles a la guía de tu Espíritu Santo para orar, para interceder por personas, por enfermos, sean hombres o mujeres, niños, adultos, ancianos, que están en algún hospital o en algún lugar de cuidado, aquellos que están en sus hogares. Señor, tu protección sea con todos, tu gracia y favor esté con aquellos que han estado en todo momento orando, Señor. Dales una palmadita de tu amor, diciendo gracias, buen siervo, lo estás haciendo bien, sigue adelante. Señor, gracias por tu amor, gracias porque lo están haciendo y impulsa a más hermanos a que lo hagan, a que intervengan en las reuniones de oración, en los grupos de oración, en que establezcan nuevos lugares, grupos de oración en donde se puedan sumar más personas y se pueda orar por más personas. Gracias, bendito Dios, por cada uno de tus hijos, por aquellos hombres y mujeres que en la iglesia, el santuario, están siempre buscándote. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, en nombre de Jesús. Ahora, permítame, si alguno de ustedes tiene personas invitadas en casa y permitan que oren de esta manera, díganle, Señor Jesús, en este momento te entrego toda mi vida, toda mi mente, todo mi corazón, todo mi ser en tus manos. Perdóname mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades y escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme, Señor, que en este momento yo tenga la convicción de que soy tu hijo. Pon en mí tu Espíritu Santo llenando mi vida, de tu salud. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pido. Amén. Si alguno de ustedes ha orado así, acérquese a alguien de la iglesia santuario y busque un consejo de qué hacer ahora. Pero si no tienes a nadie, si estás viendo este video y estás en el YouTube o en Facebook, escríbenos. Ahí hay un correo que está saliendo, es minsantuario@yahoo.com. Escríbenos que has hecho esta oración y que quieres algún consejo, escríbenos, pregúntanos lo que tengas en cuestión, poder aconsejarte. Que el Señor los bendiga, que el Señor bendiga a todos, que esta semana sea una semana mucho más bendecida en el nombre de Jesucristo, que esta semana tengan ustedes muchas más oportunidades de ser instrumentos de Dios para bendición de otros. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor.